Un saludo cordial, estimados maestros, maestras y todos los que nos están observando a través de este vídeo. Muy bien, hoy les voy a compartir información sobre cómo planificar, cómo diseñar una actividad de aprendizaje. Recordando que una actividad de aprendizaje es muy diferente a una sesión de aprendizaje. Si bien es cierto, apunta a la ejecución de lo que quiero abordar y de manejar la competencia a través de sus capacidades en aula. Sin embargo, una sesión de aprendizaje apunta más a la acción que ejecute el docente, es decir, es más formal. El docente saluda cordialmente. El docente, al interactuar con sus estudiantes, crean normas o acuerdos de convivencia. El docente comparte una ficha. En cambio, una actividad de aprendizaje gira en torno al accionar del estudiante en interacción con su docente. Entonces, y se da a través de momentos, un reflexiono, un exploro, un explico y un evalúo. ¿De dónde salen estos elementos? Pues lo hemos cogido de las experiencias de aprendizaje que en ese tiempo, de tiempos de pandemia, de aprendo en casa. Ahora, y que muy bien se pueden ejecutar. Eso no quiere decir que una actividad de aprendizaje no tenga implícito sus procesos pedagógicos y sus procesos didácticos. De hecho, se tiene que movilizar los procesos pedagógicos y didácticos, pero es tácito, está implícito. Entonces ahora veamos muy bien, veamos acá. Aquí, para continuar, como ya tenemos la diferencia que es una sesión y que es una actividad de aprendizaje, también hay que notar otra diferencia, que es una confusión productiva y que es una confusión que bloquea el aprendizaje, porque en un aula tenemos este tipo de estudiantes donde se genera una confusión productiva y una confusión bloqueante. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros queremos? Que se dé esa confusión productiva, porque la confusión es mala. Prácticamente esa desorganización inicial del pensamiento le impulsa al estudiante a querer aprender. ¿Para qué? Para reducir ese halo de imprecisión progresivamente. Es decir, para ir aclarando poco a poco lo que él debe aprender. Aquí se activa el pensamiento, a través de preguntas metacognitivas podríamos generar intentos de explicación, se va a ver una evolución progresiva del estudiante. En cambio, en una confusión bloqueante, pues el estudiante se paraliza, se aferra a que no puede hacerlo, ni siquiera lo intenta, se estanca y bueno, queda ahí, y es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que reducir es decir, para que de esa confusión bloqueante salte a una confusión productiva, y esa confusión productiva le lleve al estudiante a reducir ese halo de imprecisión junto con su docente? Entonces, aquí estamos atendiendo, por ejemplo, a Edgar Morin con su libro El Método. Estamos ante esta pregunta: ¿se puede aceptar que los progresos locales en precisión vayan acompañados de un halo de imprecisión sobre las formas globales y las articulaciones? Mira qué interesante pregunta. ¿Y cómo podemos llevarlo hacia el aprendizaje? Entonces, un tercer punto que vamos a abordar aquí es que vamos a trabajar en base a tres áreas de estudio. Cada área tiene sus propias competencias. Por ejemplo, el área de ciencia y tecnología tiene 3 competencias, cada una con sus capacidades, ¿no?, que responden a un enfoque de la indagación y alfabetización científica y tecnológica. Mientras que el área de matemática, desde la competencia 23-26 del currículo nacional, pues que atienden también a un enfoque que en este caso es el enfoque de resolución de problemas. Y el área de arte y cultura, que tiene 2 competencias y que también tiene que ver con 2 enfoques, ¿no? Un enfoque que tiene que ver con la parte multicultural, ¿no? Son 2 enfoques aquí me estoy olvidando de algo, pero bueno, acá lo importante es cómo movilizamos las capacidades para poder decir que mi estudiante ha logrado desarrollar la competencia. Entonces, frente a ello, es importante de nuestra labor de andamiaje que vamos a brindar al estudiante en este caso. Y esa labor de andamiaje se traduce a una ruta del aprendizaje, a una ruta de andamiaje. Y esto nos hace recordar
más o menos en el 2015 cuando salió la famosa rutas de aprendizaje, ¿no? Entonces es que realmente si nos damos cuenta, tanto las capacidades de las competencias, en este caso 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y las capacidades de las competencias en este caso del área de arte y cultura, van a ver que tienen patrones en común. ¿Por qué? Porque todo hace alusión a cómo aprende el cerebro, es decir, cómo se movilizan esos procesos cognitivos, esos procesos o esas habilidades mentales. Entonces, frente a ello, podemos decir que todos estos pasos para una ruta de andamiaje se cumple en cada una de las capacidades de cada una de las competencias del área, en este caso, de matemática, de ciencia y tecnología y de arte y cultura. Muy bien, entonces, ¿de qué trata esta ruta? Primero, hay que plantearle una situación problemática contextualizada, una situación problemática real. Es decir, es importante partir de un caso, de una situación desafiante, pero que esté relacionado con su contexto, que esté muy cercana a él, que es donde se pueda familiarizar con ello, donde pueda darse ese enganche y pueda activar aquí el pensamiento matemático, científico y artístico. Entonces, frente a ello, aquí se va a cumplir el paso número 1, que es la activación contextual. Cuando tú le planteas un caso al estudiante, se va a dar esta activación contextual, es decir, en base al contexto. Y aquí vamos a poder movilizar la primera capacidad de las competencias matemáticas, por ejemplo, traduce, modela o representa. Y en el caso del área de ciencia y tecnología, vamos a poder atender a cada competencia en su primera capacidad. Es decir, por ejemplo, en la competencia indaga y problematiza, pues tú no partes de la nada, tú no partes del campo temático o del fenómeno que quieres investigar. Partes de una situación problemática donde hay un fenómeno implícito que tú quieres movilizar, pero quieres, muy aparte de ello, desarrollar habilidades. Entonces aquí partimos de una situación problemática, partimos de identificar el problema y a partir de ahí identificar las variables de estudio, las causas, los efectos o esa relación causal. En cambio, en la competencia explica, en su primera capacidad comprende y usa, pues necesariamente también parte de una situación contextual, de una situación problemática, de una situación desafiante, por ejemplo, una enfermedad. Y a partir de ello puedo movilizar el fenómeno temático, el fenómeno científico. Entonces yo puedo hacer lo que sea tan cercano al estudiante como por ejemplo problemas en la piel, y pueda el niño sentirse en familiaridad con lo que va a abordar y a partir de ahí pueda establecer relaciones entre nociones, hechos o fenómenos que puedan estar implícitos ahí, ¿no? Porque a eso se refiere comprender. Y bueno, en la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, pues también, porque antes de determinar la alternativa de solución tecnológica, tengo que identificar el problema tecnológico. Y cuando identifico el problema tecnológico, no me debo centrar en el problema, sino en la necesidad que voy a atender ante este problema que hay. Y en el caso del área de arte y cultura, pues aquí se van a dar, percibe las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar reacciones, emociones, elementos que forman parte de un evento o de una problemática, en este caso cultural. Y en la primera capacidad de su segunda competencia, que es crear proyectos desde los lenguajes artísticos, en este caso explora y experimenta, pues necesariamente a través de la activación contextual el niño puede ir explorando y a partir de ahí puede experimentar esas habilidades, en este caso propias del arte y cultura. Muy bien. Entonces, cuando ya le damos esta situación problemática real, entonces se da ese paso número 1, se activa se enciende ese epifenómeno, es decir, ya el problema en sí es un fenómeno, que aborda un fenómeno, entonces en nuestra cabecita se va a dar un epifenómeno, ¿no? Que este es un fenómeno sobre otro fenómeno, es decir, una activación contextual, ese enganche. Entonces es necesario
tener en cuenta cuál es tu ruta, qué ruta le voy a dar para que se dé esa activación contextual en tu estudiante. Para luego pasar al paso número 2, donde tiene que traducirlo ya sea a un lenguaje matemático, a un lenguaje científico o a un lenguaje artístico. Entonces, cuando hablamos de una traducción, estamos hablando de cómo ya esto identifica elementos, lo va explorando de tal manera que a partir de ahí identifica variables, en el caso de ciencia y tecnología, y hipotetiza, formula su posible respuesta o su hipótesis. Y en el caso de matemática, pues aquí se va a dar una exploración intuitiva donde el estudiante va a poder identificar datos, y no solamente datos, si lo va a traducir a un lenguaje matemático o a un lenguaje, en este caso de cálculo o algebraico, sino también que puede identificar variables, en este caso para la parte ya de la gestión de datos. Ahora, en el caso del área de arte y cultura, pues el estudiante aquí percibe. ¿Qué va a percibir? ¿Qué va a identificar? Elementos como reacciones, cuál es su reacción inmediata, cuáles son esas emociones que están en juego, cuáles son elementos ya de la parte artística que hay que movilizar acá. ¿Estamos? Entonces, cuando ya se da ese paso 1 y es hacia ese paso 2, entonces vamos a decir que el estudiante ha logrado comprender y hay parte del análisis del fenómeno. Claro, porque aquí ya lo está traduciendo, es decir, está identificando el fenómeno matemático, el fenómeno científico, el fenómeno artístico que se está dando. Por eso está hipotetizando que si pasa esto, entonces pasará lo otro, o va identificando datos, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para que luego dé su representación, es decir, haga una representación y comunicación. Y van a darse cuenta que aquí se moviliza la segunda capacidad del área de matemática, que es comunica su comprensión. Pero ¿cómo lo comunica? Pues a través de la representación gráfica y la comunicación. Es decir, aquí el estudiante organiza el pensamiento. ¿Cómo lo organiza? A través de tablas, esquemas, gráficos, material concreto, diagramas, expresiones algebraicas, figuras geométricas. Entonces, miren, cuando esto sucede es porque el niño ya ha comprendido. Y en este caso del área de ciencia y tecnología, pues aquí ya saltamos a la segunda capacidad, tanto de la competencia indaga y tanto de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque aquí ya los estudiantes representan, ya organizan su pensamiento a través de un plan de acción, a través de identificar estrategias, de cómo logran demostrar que una variable tiene que ver con la otra variable, o en este caso ya logran diseñar la estrategia, es decir, a partir de varias opciones, y determinan su alternativa de solución tecnológica porque ya identificaron cuál es esa necesidad, y ahora ya a través de técnicas ya pueden identificar cuál es esa alternativa de solución tecnológica que es muy probable que dé solución o atienda a esa necesidad. Y aquí pues hay que usar estrategias, es decir, hay que ayudarle en esa ruta al niño. Por ejemplo, de repente con técnicas como la técnica del scamper, la técnica del sombrero, la técnica de la lluvia de ideas, pues, bueno, tiene un nombre medio extraño en inglés, ¿no? Pero bueno, entonces, y en el caso de la competencia explica, pues todavía seguimos en comprende, todavía está comprendiendo. Muy bien. Y cuando hablamos del área de arte y cultura, pues seguimos en la primera capacidad de percibe, porque aquí todavía están organizando el pensamiento, aquí todavía están experimentando, en este caso de la segunda competencia del área artística. Ahora, cuando ya pasamos al paso número 4, que ya ofrecemos estrategias, ya ofrecemos procedimiento, aquí se va a dar ya la resolución del problema o de los ejercicios. En este caso sería la resolución del problema y su modelo, la modelización. Entonces, ¿qué quiere decir?
Aquí se va a dar ya el sentido matemático. ¿Qué capacidades están en juego? Miren, acá ya en matemática tenemos ya la tercera capacidad, que es usa estrategias. Y en el caso de ciencia y tecnología, pues en la competencia indaga estamos registrando datos, estamos en su tercera capacidad. Y en la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas estamos en su tercera capacidad, que es, en este caso, implementa. Aquí está implementando prácticamente la alternativa de solución tecnológica. En el caso del área de arte y cultura, pues ya saltamos en su segunda competencia de crea proyectos desde los lenguajes artísticos a aplicar procesos creativos. Entonces, de explorar y experimentar, aquí saltamos a aplicar procesos creativos. Pero en el caso de la competencia explica de ciencia y tecnología, pues todavía seguimos en comprende, incluso en usa ya, porque aquí el niño tiene que valerse de fuentes, de información, ¿no? Para poder identificar el principio científico. ¿Cómo lo identifica? Pues tiene que usar sus estrategias. Puedo usar fuentes primarias, fuentes secundarias, puedo usar la IA, puedo de repente aprovecharme de una exploración en base a una observación directa. Entonces, es importante aquí las estrategias múltiples estrategias que debemos facilitar al estudiante para que a partir de ahí él pueda usar lo que le dio su maestro, o pueda a partir de ahí proponer otras, porque acá la idea es que el estudiante es el que debe proponer las estrategias y la forma de cómo lo va a resolver. ¿Estamos? Y debe terminar en una modelización, es decir, en una gráfica. Aquí tiene que modelar lo que aquí estaba representándolo en una tablita, aquí lo tiene que modelar en una gráfica, en el caso de matemática. Entonces se dan cuenta que estos pasos generalmente se lo describen así porque son pasos que prácticamente es como actúa, cómo se operativiza el cerebro. ¿Estamos? ¿O no nos pasa eso? No nos pasa de repente que a partir de un estímulo hay un proceso de decodificación cerebral, voy decodificando y lo voy haciendo que se conecten, es decir, se comuniquen de neurona a neurona, ¿no? Hasta que pueda emitir una respuesta, pero esa respuesta, antes de esa respuesta hay una serie de procesos mentales que siguen, procesos neuronales que siguen, donde se liberan sustancias químicas, donde el organismo, bueno, dice cómo debo actuar, ¿no? Entonces, eso es que el cerebro funciona así. Ahora, ¿para qué? Para que una vez estando ya en el paso número 4, pasamos ya al paso número 5, porque ya hemos usado estrategias. Acá yo lo que le sugiero al maestro es que debe darle estrategias para un antes, un durante y un después. Es decir, uno, para tener varias alternativas. 2, para poder diseñar la alternativa. ¿Cómo voy a hacer todo el proceso o el protocolo que voy a seguir? Y la otra, donde ya va a ser la resolución del problema. Entonces, tienes que darle una ruta aquí, no dejarlo solo al estudiante porque se va a perder, no va a saber cómo hacerlo. Si tú le brindas esa ruta, le vas a favorecer en darle más ideas, y luego poco a poco puedes ir quitando esa ruta a medida que ya el niño ya se ha familiarizado. Entonces, de este paso 4 salta al paso número 5, ya un paso de interpretación del resultado, porque aquí ya lo operativizó. Entonces es necesario relacionar y generalizar. En el caso de matemática, seguimos con unas estrategias, porque acá está usando múltiples estrategias para que pueda ir al protocolo que debe seguir para la resolución del problema. Aquí ya lo está relacionando, lo está generalizando, por ejemplo, identificando el patrón. Aquí ya reconoció cuál es el patrón que sigue, qué cambia, qué se mantiene, qué relación encuentra, y puede establecer una tendencia matemática. Estamos en el caso del área de ciencia y tecnología, pues en la competencia indaga saltamos a la capacidad número 4, que es analiza datos.
¿Por qué? Porque acá hay una relación. Es decir, lo que ya registré datos en una tabla de lo que manipulé a mi variable independiente y de lo que observé y medí mi variable dependiente, aquí voy viendo esa tendencia también a través de una gráfica. A través de una gráfica para ver si realmente mi hipótesis fue verdadera o falsa. Entonces, y en el caso de la competencia explica, pues acá yo puedo decir que ya está usando ese conocimiento. Aquí comprendió, aquí demuestra su comprensión, es decir, estableció relación entre hecho, fenómeno, concepto, y entre las fuentes y las evidencias que él está usando. Y aquí ya usa ese principio científico porque ya va a relacionar y va a generalizar. Entonces, porque ya sabe, ya identificó el patrón también ahí, que está ahí prácticamente influyendo y que para que se dé ese fenómeno o ese problema, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que ya relacionó, entonces generaliza. Sigue con su hipótesis, pero ya una hipótesis que lo plantea al inicio, sino una hipótesis que a través de pruebas, que ya registré datos, entonces yo ya voy estableciendo una tendencia, una lectura, una interpretación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la tercera competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas, todavía estamos implementando y validando la alternativa de solución tecnológica. En el caso del área de arte y cultura, pues aquí ya no se percibe las diferentes manifestaciones artísticas culturales. ¿Por qué? Porque salta al siguiente proceso, que es contextualiza esas manifestaciones artísticas culturales, porque ya lo relaciona, ya lo generaliza con su entorno, con su contexto, ¿no? Con sus vivencias, con los cambios, las permanencias, con su reacción inmediata que tuvo, pero a la vez con lo que viven en su actualidad, con lo que él está viviendo, ¿no? Con lo que él está ocurriendo. Prácticamente hay una generalización, a partir de ahí generaliza, se puede establecer una tendencia artística también acá. Y bueno, eso es lo que podríamos decir, ¿no? Porque hasta aquí ya se cumple 2 capacidades del área de arte y cultura, y al anterior se cumple, hasta el paso número 3 se cumple 3 capacidades, es decir, 2 capacidades diré de la segunda competencia, que es crea proyectos desde los lenguajes artísticos, porque aquí todavía sigue aplicando procesos creativos, todavía lo sigue aplicando, porque va generalizando, entonces de repente ahí ofrece algo que marca la diferencia o que está faltante ahí. Bueno, muy bien, y que lo puede enriquecer esa obra cultural, esa obra artística. Bien, ahora entonces saltamos al paso número 6, bueno, he puesto 555, pero es paso número 6, que es la argumentación. Pues aquí en matemáticas se cumple la capacidad número 4 de todas sus competencias, que es argumenta, porque aquí va a argumentar, pero va a argumentar justificando a través de un lenguaje matemático. Entonces, a la vez se puede aquí ver si nuevamente hay un nivel de comprensión para yo poder justificar. ¿Estamos? Entonces no quiere decir que esta segunda capacidad es fija, no, es flexible, es movible. ¿Estamos? Porque necesitamos ver que en ese uso de estrategias y procedimientos nuevamente hay un segundo nivel de comprensión, ¿no? ¿Para qué? Para poder yo argumentar. Recuerden que las capacidades no se miran por separado. Una capacidad debe conectar hacia la otra capacidad. Para hacer este salto tiene que haber una interfase, tiene que haber una ruta de interfase. ¿Qué ruta le ofrezco para que pueda saltar del traduce al comunica su comprensión? ¿Qué ruta le ofrezco para que del comunica su comprensión use estrategias? ¿Qué ruta le ofrezco para que el de use estrategias pueda comunicar su comprensión? Y para que al comunicar su comprensión sigue traduciéndolo o modelándolo a un lenguaje matemático. ¿Y qué paso le ofrezco para que aquí pueda ya argumentar? Y miren, el argumentar se va a dar con la argumentación y con la transferencia del conocimiento. En este caso, la argumentación, porque va a justificar. Aquí
va a justificar con un lenguaje matemático de cómo es en qué consiste esa tendencia, qué sucede si yo le cambio el valor y altero los datos. Entonces, ¿qué va a pasar ante esta situación problemática? Recordemos que jala al caso, jala al primero. No es que ya la primera fue situación problemática real y ahí muere. No, ¿cómo lo jalas al segundo paso? ¿Cómo lo jalas al tercer paso? ¿Cómo lo jalas al cuarto, al quinto paso? ¿Y cómo lo jalas para argumentar? Porque de hecho, si yo voy a argumentar, tengo que situarme en un contexto. Entonces, igual sucede para las 3 competencias del área de ciencia y tecnología, porque aquí se cumple para sus últimas capacidades: evalúa y comunica, para indaga, diseña y construye soluciones tecnológicas, y también para, en este caso, la competencia explica. Y en el área de arte y cultura, pues aquí se da su tercera capacidad, su reflexión. Reflexiona críticamente, dice, las diferentes manifestaciones artísticas culturales, porque si ya percibió los elementos, ya percibió las reacciones, las emociones, ya contextualizó, es decir, lo relacionó, interactuó con su cultura, con su entorno, su pasado, y lo jala al presente, entonces ya puede hacer una reflexión crítica de ello. Y en el caso de la segunda competencia, si ya exploró, ya experimentó, ya aplicó los procesos creativos, entonces ya puede evaluar esos procesos, ya puede comunicar los procesos que siguió y los reajustes que se pueden hacer ante ello. Entonces, fíjense, pero esto no queda solamente con la argumentación, sino debe llegar a la transferencia, es decir, debo transferir a nuevos contextos, como dice acá. Entonces, estos pasitos que menciona acá son pasitos que sigue nuestro cerebro y por lo tanto constituye un patrón a seguir para cada competencia. En otras palabras, esas operaciones mentales son tus capacidades de dichas competencias. Entonces, frente a ello, aquí por ejemplo tienes un ejemplo que puedes ayudarte, y esto se va a movilizar en tu actividad de aprendizaje. Estamos en tu actividad de aprendizaje. Recordemos que usa estrategias. En matemática, pues propone estrategias para resolver problemas y construir relaciones matemáticas. En ciencia y tecnología, cuando el estudiante propone estrategias para obtener evidencia y responder preguntas científicas, sobre todo para poner a prueba las variables, es decir, para someter a prueba si una variable tiene que ver con la otra. Y aquí para relacionar y sobre todo identificar el conocimiento, el principio científico. Aquí para atender la necesidad mediante la solución tecnológica, porque tengo que poner a prueba. Ahora, y en arte y cultura, pues el estudiante pues me propone estrategias creativas para expresar, junto con tu docente, para expresar, representar y comunicar y transformar ideas, emociones, experiencias o problemáticas mediante los lenguajes artísticos. Entonces, se dan cuenta. Ahora sí pasamos al cuarto punto. Claro, bueno, hemos hablado de una diferencia entre sesión y actividad de aprendizaje. Hemos hablado de una diferencia de confusión productiva a una confusión bloqueante del aprendizaje. Hemos hablado de que vamos a trabajarlo en tres áreas de estudio, cada una con sus competencias y capacidades. Por lo tanto, debe haber una ruta. Entonces, ahora, ¿cómo lo planificamos desde nuestra unidad didáctica? Recuerden que todo esto debe seguir una alineación constructiva curricular. Por ejemplo, si aquí me dan una competencia, por ejemplo, construye, bueno, esta es otra área, construye interpretaciones históricas, pues aquí yo voy a movilizar mis 3 capacidades, pero ¿en cuánto tiempo lo movilizo estas 3 capacidades? ¿En 4 horas? Sí se puede movilizar. Entonces, ¿qué hago primero? Interpretar críticamente fuentes diversas. ¿Para qué? Para luego comprender el tiempo histórico. ¿Y para qué más? Para luego elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Igual en la competencia, en este caso del área de ciencia y tecnología, que es indaga mediante el método científico. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? Debo problematizar, dice, situaciones. Luego debo diseñar estrategias, luego debo registrar datos, analizar esos datos y evaluar y comunicar. Entonces, ¿cuál es el estándar? No lo puedo fragmentar, acá dice estándar fragmentado, no lo puedo fragmentar, lo debo copiar tal cual,
o si no, para que no ocupe mucho espacio, lo hago aparte en otro cuadrito y coloco los estándares de aprendizaje y aquí véase estándar tal, ¿no? Y ya está. Y luego el desempeño. Sabemos muy bien que hay docentes que trabajan en base a desempeños, sin embargo hablan de un desempeño que lo han, ¿cómo podría decir?, contextualizado, ¿no? Lo han precisado, desempeño precisado, dice. Sin embargo, lo hacen a su modo y se olvidan de que este desempeño debe movilizar la capacidad, debe movilizar las capacidades. Entonces, si yo no quiero trabajar con desempeños, debo crear mi criterio de evaluación. El desempeño simplemente debo tomarlo como referencia. Desde tiempos de pandemia, ya el desempeño como que se fue dejando de lado, quizás porque se fue trabajando de 2 grados, ¿no?, por ciclo. Entonces se creó los famosos criterios de evaluación. Pero todavía sigue vigente nuestro programa secundario en la cual nos dan los desempeños, pero debo tomarlo como referencia, simplemente lo copio tal cual, ¿sí? O si quiero priorizarlo, si quiero precisarlo, debo precisar el campo temático y no debo reducir la habilidad. Estamos porque la habilidad me va a llevar a que pueda lograr esa capacidad y pueda lograr al movilizar todas las capacidades, la competencia. Entonces, ¿cómo creo criterios para el estudiante? ¿Cómo creo criterios? Pues prácticamente, si todavía no me he familiarizado con los criterios, pues puedo aprovechar su capacidad. Miren, interpreta críticamente fuentes diversas, y aquí le agrego, ya tengo la habilidad. La habilidad es interpreta, entonces le agrego el campo temático, ¿sobre qué? Le agrego el objeto de conocimiento, ¿sobre qué quiero que interprete? Y ahora le agrego la condición, ¿bajo qué condiciones quiero que interprete? Entonces, de la misma forma, por ejemplo, habíamos dicho que una de las capacidades del área de ciencia y tecnología es problematizar situaciones. Entonces, si me dice que en problematizar situaciones, ¿qué debe hacer? Identificar el problema. Claro, primero para identificar el problema, identifico causas, efectos, planteo el problema, identifico variables y luego formulo la hipótesis. Entonces yo puedo, si yo todavía no me he familiarizado cómo armar un criterio de evaluación, entonces puedo coger la capacidad, problematiza situaciones tras identificar una pregunta de indagación, tras evaluar causas y consecuencias, para determinar variables de estudio y a partir de ahí hipotetizar. Ya está mi criterio. Entonces, si no puedo todavía tener claro o no tengo claridad de lo que es un criterio de evaluación, tomen su capacidad y a partir de ahí lo operativiza, teniendo en cuenta que un criterio debe tener la habilidad, un objeto de conocimiento y una condición. Incluso tiene una finalidad, pero al menos con que movilices 3 elementos sería genial. ¿Estamos? Y luego la evidencia, pues, ¿cómo va a interpretar críticamente fuentes diversas sobre, de repente, la Segunda Guerra Mundial, no sé, o sobre cambios y permanencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, estoy proponiendo un ejemplo, entonces de repente lo hago a través de un ensayo, o a través de un diagrama de Ishikawa, o a través de fuentes diversas, de análisis de fuentes diversas en un debate, en el que deben demostrar. Miren, acá dice que plantee hipótesis, puedo aprovecharlo, planteamiento de hipótesis, uso de términos históricos con respaldo en evidencias. Miren, ¿se dan cuenta? ¿Cuál sería la evidencia para problematizar situaciones? De repente aquí la evidencia sería una ficha en la que identifican, en una ficha de análisis sobre abordaje del problema, causas y efectos y posibles respuestas, dependiendo del grado que estás, ¿no? Por ejemplo, primer gradito podría ser ahí. Luego lo elevas de repente el nivel para segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahora, a partir de ahí sale el título de tu actividad, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, conociendo el primer militarismo en el Perú y su influencia en la época actual. ¿Por qué? Porque está hablando de cambios y impermanencias, porque prácticamente esta capacidad trabaja con cambios y permanencias, ¿no? Entonces, y trabaja con tiempos, trabaja con simultaneidades, con eventos simultáneos. Bueno, y en el caso, por ejemplo, del área de ciencia y tecnología en problematizar situaciones, de repente, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser tu actividad? ¿Cómo lo denominarías? ¿Y cuáles serían esos campos temáticos que debes abordar? ¿Y con qué otras competencias se relacionan? No te dice con qué otras áreas, te dice específicamente con qué otras competencias. Por ejemplo, esta competencia construye interpretaciones históricas, se relaciona con lee diversos textos y escribe diversos tipos de texto. Con lee y escribe del área de comunicación. Y en el caso del área de ciencia y tecnología, de repente se relaciona con construir interpretaciones históricas, la competencia indaga. Puede ser porque manejamos fuentes, ¿no? Puede ser, vamos. Entonces, ese es en el caso que les veo trabajando de esta manera, cómo lo organizan en el área de ciencia y tecnología, y en el caso del área de arte y cultura también. Ojo aquí, en el área de arte y cultura también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si dice la competencia crea y también la otra competencia es aprecia, ya me estoy olvidando. Aprecia críticamente las diferentes o las diversas manifestaciones artísticas culturales. Entonces, ¿cuáles son sus capacidades? Percibe las diferentes manifestaciones artísticas, contextualiza y reflexiona críticamente. Entonces, copio el estándar tal cual y veo mi desempeño de grado. Si es que quiero trabajar así, si no, esto lo coloco aparte, en un cuadradito aparte. ¿Cuál es el estándar? Y aquí le coloco, véase estándar tal, véase desempeño tal. Y formulo mi criterio. Si yo sé que tengo dificultad, pues cojo mi capacidad. Si acá dice percibe las manifestaciones artísticas culturales, pues acá digo percibe las diferentes manifestaciones artísticas culturales. Pero ahora sí, ¿sobre qué? ¿Sobre qué campo temático? ¿Cuál es tu objeto de conocimiento? Sobre la Mona Lisa, no sé, o sobre qué, sobre la era del romanticismo, no sé, sobre qué. Y luego le agregas una condición en base a qué se va a sujetar el estudiante. Y luego viene la evidencia, ¿qué evidencia debería mostrar? ¿Cuál es el título de tu actividad? ¿Qué campos temáticos y con qué otras competencias se relacionan? Miren, percibe elementos. ¿Con qué se podría relacionar? De repente puede ser que se relacione con extrae datos, porque quizás están identificando de repente una medida a escala, datos a escala. Entonces puede ser con las competencias matemáticas, también podría ser en este caso, ¿con qué competencia? De repente con la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, quizás. Entonces se dan cuenta, de esa manera hay que movilizar, hay que alinear de forma constructiva y curricular. Dice constructiva curricular porque tiene que estar en base a lo que te dan las políticas educativas vigentes, en base a tu currículo nacional, en base a tu programa secundario. Entonces esto es para ciencia y tecnología y arte y cultura, que lo están organizando de esta manera. En el caso de matemática, ¿cómo lo están organizando? Se están organizando de esta manera. Propósito de aprendizaje. Ustedes tienen un cuadrito de propósito de aprendizaje y lo colocan competencias, capacidades, desempeño y producto, pero solamente se están centrando en el producto. ¿Qué competencias tienen? Tienen 4 competencias. ¿Qué competencias han focalizado para esta unidad? Entonces, ¿qué capacidades tiene cada competencia? Que prácticamente se repite porque es el mismo enfoque. Ahora, bajo estas capacidades, ¿qué desempeño según mi programa secundaria voy a movilizar? Desempeño según mi programa de secundaria, no las que creo por mi propia cuenta. Pero si ese desempeño del programa secundaria lo puedo en este caso precisar, sí, pero recuerden, en función al campo temático. Ahora sí, entonces, y bueno, puedo coger mi producto. ¿Y mi producto cuál va a ser?
realmente una unidad de aprendizaje generalmente no termina en producto, también se puede trabajar con evidencias, ¿no? Generalmente un proyecto integrador, una experiencia de aprendizaje sí termina en un producto, ¿no? Pero si están trabajando con productos, también está genial, pero no se descuiden, no se centren en solo cómo va a ser el producto cuando no me movilizan las capacidades de las competencias y su producto termina siendo otra cosa. Entonces, todo debe estar alineado de forma constructiva curricular. Muy bien, ahora, cuando nos vamos ya a la secuencia de actividades de aprendizaje, ustedes lo organizan en semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, porque esta unidad tiene 4 semanas. Ustedes colocan el título de la sesión, competencia, propósito, campo temático, criterio de evaluación y miren, así lo han organizado. Hay una secuencia de actividades de aprendizaje y una secuencia de sesiones de refuerzo escolar. Recuerden que ustedes tienen 6 horas, 4 horas para su actividad de aprendizaje y 2 horas para su refuerzo escolar porque es jornada escolar completa. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama su actividad? La competencia. Ya, muy bien, estoy trabajando de repente competencia de forma, sería la competencia ya forma, movimiento y localización, ¿no? Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Cuál es ese propósito? Es decir, ¿qué quiero trabajar y para qué lo quiero trabajar? El campo temático. Y el criterio de evaluación. Ojo aquí el criterio de evaluación. El criterio de evaluación no es lo que tú quieres evaluar o lo que usted quiere evaluar, sino es en función a las capacidades que puedo abordar en esta semana 1. De repente en la semana 1 puedo abordar la capacidad 1, 2 o la capacidad 1, 2, 3, hasta usa estrategias. Entonces mis criterios de evaluación deben movilizar esas capacidades, porque lo que se evalúan son las capacidades para poder determinar si he logrado movilizar la competencia. No evalúo el contenido, evalúo la habilidad, porque la capacidad es esa habilidad. Entonces, si yo digo que mi primera capacidad es traduce a expresiones algebraicas, pues sobre eso debe ser mi criterio de evaluación. Traduce expresiones algebraicas. Ya les dije, si no saben movilizarlo, cojan la capacidad. Traduce expresiones algebraicas a través de un lenguaje algebraico y determinan el campo temático a través de las construcciones, no sé de qué, y luego lo condicionan. Estamos y ya está su criterio de evaluación. Si de repente en la semana 2 sigo evaluando la capacidad 3 y 4, entonces mi criterio de evaluación debe ser en base a la capacidad 3 y 4. Por ejemplo, si la capacidad 3 es sus estrategias y desarrolla procedimientos, entonces sobre eso tengo que evaluar. Y si la última capacidad es argumenta, entonces sobre eso tengo que evaluar. Hay que tener cuidado, no es lo que yo quiero evaluar en función al campo temático porque se me ocurrió. No, evalúo capacidades, tengo que ver cuál es la capacidad que estoy abordando en esta semana y por lo tanto, en base a eso, creo un criterio de evaluación que tenga la habilidad de la capacidad, que tenga el objeto de conocimiento que es tu campo temático que estás abordando y que tenga la condición. 3 cositas nada más que tengas, ya con eso es tremendo este esfuerzo que estás haciendo. Entonces igual en la semana 3, de repente en la semana 3 ya estoy abordando otra competencia. Quizás la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué quiero lograr y para qué lo quiero lograr? Debes responder a esas 2 preguntas. ¿Qué campos temáticos voy a trabajar en esta actividad de aprendizaje? Recuerda que estamos en actividades, no sesiones, ¿Y cuál es mi criterio de evaluación? De repente ahí también voy a movilizar las 2 primeras capacidades. De repente quiero que lo traduzca a un lenguaje
algebraico, entonces eso. Si quiero que me dé su comprensión matemática, es decir, que comunique esa comprensión matemática, en base a eso armo mi criterio de evaluación. Entonces, si acá era de forma, movimiento y localización, sería modela la primera capacidad, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera. ¿Y cómo se organizan mis sesiones de refuerzo escolar? Ojo aquí, yo coloco ya el título de mi sesión, acá sí puedo trabajarlo en base a sesión, la competencia que estoy evaluando, la capacidad que estoy evaluando, que estoy reforzando, y mi desempeño afectado. Ojo aquí, no es que refuerzo en función a lo que estoy trabajando en estas actividades por cada semana, no, es en función al desempeño afectado de tu evaluación diagnóstica. Ese desempeño afectado sale en tu segunda hoja de cálculo, donde están las gráficas. Debajo de las gráficas sale cuál ha sido el desempeño afectado. Incluso ahí te sugiere qué momento de tu texto escolar puedes usarlo, en qué página está y qué ficha de refuerzo puedes abordar. Entonces, ojo aquí, el refuerzo no se trata de reforzar las semanas trabajadas, sino qué desempeños vas a priorizar de tu evaluación diagnóstica que han estado afectados, que no se ha logrado el propósito. Y eso te lo da tu reporte que has hecho al Ministerio de Educación. Entonces, quiero abordar un desempeño, entonces copio el desempeño, copio y pego de lo que me arrojó ese reporte. Igual, si quiero trabajar 2 desempeños, copio y pego el segundo desempeño. Igual en la semana 2, igual en la semana 3, igual en la semana 4. Ojo aquí, y cuando ustedes comparten su rúbrica en su unidad didáctica, pues ojo aquí, y esa rúbrica veo que lo hacen en función al producto, que también está genial, pero acá has trabajado criterios de evaluación. Entonces yo te sugiero que aquí copiarías tus capacidades. Cogerías tus capacidades. ¿Cuál es tu primera capacidad? Traduce, modela o representa. ¿Cuál es tu segunda capacidad? Comunica su comprensión. ¿Cuál es tu tercera capacidad? Usa estrategias, desarrolla procedimientos. ¿Cuál es tu cuarta capacidad? Argumenta. De repente en eso. Y este desempeño que coloqué acá lo puedo colocar como logro previsto, es decir, A, nivel A. Y luego lo voy bajando el nivel para un nivel proceso y le bajo el grado de complejidad para un nivel inicio y le incremento para un nivel destacado. Puedo coger este desempeño que está acá o puedo coger, en este caso, ojo aquí, mira, si acá me has puesto criterios de evaluación y yo tengo 1, 2, 3, 4 criterios de evaluación, entonces esos criterios de evaluación deberían estar acá. Deberían estar acá como logro previsto y luego lo voy bajando. ¿Estamos? Pero recuerda, un criterio por cada capacidad. ¿Estamos? Y esos mismos criterios deberían estar acá. O si no, que queden mis desempeños que he cogido del programa secundario. ¿Estamos? Ahora, y si no es así, porque todo tiene que estar articulado. Recuerden, debe darse una alineación constructiva curricular. El desempeño debe guardar relación con el criterio de evaluación. En todo caso, este criterio de evaluación debe estar también en mi instrumento o en mi rúbrica que quiero evaluar. ¿Estamos? Y debe estar como logro previsto y a partir de ahí lo voy bajando el nivel o elevando su nivel. Entonces, de esa manera, ¿estamos? Y ahí está, cómo está organizada nuestra actividad de aprendizaje. Mira, reflexiono, yo puedo evaluar, en exploro puedo evaluar, en explico puedo evaluar y en evalúa aún más puedo evaluar. Y esto se cumple para todas las áreas de estudio. Entonces, en función a eso, pues voy ahora, ya me pasé más de 48 minutos. Creo que ahí lo corto y voy a hacer otro vídeo. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a un segundo vídeo. ¿Estamos? Se cuidan mucho.